Por separado, estos conceptos no tienen el mismo significado. Un ejemplo de ello es el cuadro que pintó Pedro Pablo Rubens, dicho en español, con el tema de la creación de la Vía Láctea. ¿Qué misterio puede entrañar un cuadro? ¿Acaso se representa en una obra un tema que la ciencia no ha podido explicar? A lo largo de la historia de la humanidad, en todas las culturas, el hombre se ha planteado preguntas de difícil respuesta. Por ejemplo, ¿qué hay después de la muerte? ¿Cuál es el origen de las fuerzas de la naturaleza, como el trueno, el rayo o la lluvia? ¿Qué originan las auroras y los crepúsculos? Podrían citarse infinidad de ilustraciones. En las culturas antiguas como Grecia, Roma, Egipto e India, se utilizaban relatos mitológicos para narrar los hechos de los dioses, las constelaciones del zodiaco y muchas cosas maravillosas. Como intentos para responder este tipo de cuestionamientos, el hombre se ha planteado enfoques filosóficos, metafísicos, religiosos y de muchas índoles. Antes de que hubiera explicaciones sustentadas bajo el método científico, es decir, en épocas recientes, en muchas culturas se postuló que habían distintas deidades que resultaban encargadas, o sea que se hacían responsables, de que ocurrieran estos fenómenos. Como no había testimonios escritos que demostraran estos acontecimientos, así nacieron los mitos que servían para explicar estos hechos de la naturaleza. De manera paralela a los mitos, nacieron los ritos, que son los que le dan sustento a las religiones. La diferencia entre la mitología y la religión es precisamente el hecho de que hay un culto a una o varias deidades, en muchas ocasiones con un libro sagrado y con un ritual que dicta la manera en que debe ser seguida dicha religión. Es el caso del hinduismo, jainismo, budismo, cristianismo, judaísmo, islamismo y otras más. Volviendo al ejemplo de la creación de la Vía Láctea, el razonamiento lógico es el siguiente. La Vía Láctea es un fenómeno natural, fácilmente visible en las noches claras, y por lo tanto debe haber habido un momento en que dicho portento puede haber aparecido por primera vez. Sin embargo, supongamos que cuando se pintó ese cuadro todavía no se tenían los conocimientos científicos suficientes como para poder representar este fenómeno de la naturaleza. Y, lo que es peor, si el público espectador tampoco podía comprender este fenómeno, ¿de qué recursos se podía echar mano para resolver este dilema? Pues precisamente de la mitología. Entonces, para narrar la acción, Rubens hizo una imagen instantánea, como si fuera una fotografía, en la que Hera, alias Juno, estaba amamantando a su hijo Heracles, o sea Hércules, mientras la observa Zeus, es decir, Júpiter. Sorprendida, se desparrama la leche, lo cual dará origen a la Vía Láctea. Por lo tanto, Rubens ideó una forma eficaz para componer dicha imagen. En primer lugar, convirtió el fenómeno natural en la consecuencia de la acción de una diosa a quien personificó. Como en varios de sus cuadros, sobre todo los de tema mitológico, como es el caso de las Tres Gracias, para representar al personaje femenino principal, utilizó como modelo a su segunda esposa, que se llamaba Hélène Fourment. Cabe suponer que ella no siempre estaría conforme, pues sería famosa por aparecer en los cuadros de tan insigne artista, aunque la mayoría de las veces estaba desnuda. En honor a la verdad, habría que suponer también que Rubens solo utilizaba la cara de su esposa como modelo y no todo el cuerpo. Para poder desentrañar la escena que representa un cuadro de tema mitológico, ¿es preciso conocer la historia a la que se refiere? Interpretar una escena mitológica requiere de conocimientos sobre las historias de los dioses de la antigüedad clásica.
Como en toda representación, podemos identificar al que envía el mensaje, en estos casos el artista, o específicamente el pintor. El receptor del mensaje, o sea, el espectador del cuadro, y el mensaje, que en estos casos se trata del propio cuadro. Y como en todo esfuerzo de comunicación, para que el emisor y el receptor entiendan el mensaje, ambos deben conocer el código en que está representado. Por eso, si no se conoce la historia, no hay manera de saber de qué se trata el cuadro. Otro ejemplo muy bonito, también de Rubens, es el mito de Faetón, en el que se relata lo que pasó cuando alguien quiso tomar las riendas de los caballos que conducían el carruaje durante la salida del sol. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la mitología con la simbología? La simbología es la utilización de un código de comunicación, como si fuera otro lenguaje, meramente como un recurso adicional. Ah, pero eso es motivo de otro juego. Te invito a que te suscribas a este canal de YouTube. Te invito a que participes, a que los compartas con tus amigos y sobre todo, te invito a jugar con el arte.